Que el problema es que los otros, los medios alternativos, la ciudadanía, los medios comunitarios, eso no están contando. Es un juego entre los monstruos que sirven a los capitales y los capitales, digo, los monstruos que sirven al Estado y el Estado que sirve a los capitales para seguir explotando a la ciudadanía. El Estado ya no sirve, aplicó de su vocación, que es armonizar, proteger la paz, la democracia, y darle justicia a los ciudadanos para servir a intereses criminales, ya sean legales o ya sean ilegales, todo para seguir controlando y explotando a la nación y metiéndola en una psicosis casi de angustia totalitaria. Michoacán es el símbolo de una realidad que está estallando por todo el país, ¿no? Y eso está abonando a este tipo de reformas, así se está abonando a la violencia. O sea, nosotros vimos cuál será la ruta a la paz, ¿no? No solo era la ley de víctimas, no solo la atención y la justicia, era también la reforma de medios, la reforma política a nivel profundo que no se ha llevado a cabo para que los ciudadanos participáramos. Había muchas demandas como ruta de paz, esta es una de ellas y estamos justamente porque después la retomó el 832 y ahora la retoma Corral y la retoma el ingeniero Cárdenas, y eso nos representa y nos sumamos absolutamente porque es una de nuestras demandas desde hace desde los... Ahora que mencionas ley de víctimas, se está atorando en estados, ¿verdad? Están poniendo muchas trabas. Muchas trabas y Gobernación no está dándole el interés que merece esa ley, que merecen los ciudadanos y que merece la tragedia humanitaria. Entonces, ellos creen que porque decretan cosas, las cosas suceden. No, terminan por ocultarlas, ¿no? Es decir, ahí está, sí, pero la ley, este país de leyes, y esta es otra ley, es un país de leyes que no se cumplen. Y eso es lo que está pasando, no se está cumpliendo a través de la ley de víctimas y volvemos otra vez, ¿a qué? A que las víctimas de este país no tienen derechos humanos y no tienen derechos civiles. Pues yo llamo a la ciudadanía que no nos dejemos, estamos convalidando la violencia, dejando que estos tipos que sirven a otro tipo de intereses hagan lo que hagan, porque les dimos la representación, ¿no? La representación es para que nos sirvan, no para que sirvan a sus intereses, para que sigan ocultando y dañando a la nación.